¿Sabías que la mayoría de los ciberataques ocurren porque las redes no tienen una barrera perimetral adecuada? Hoy te voy a enseñar cómo instalar y configurar PFSIM, el cual es uno de los firewall de nivel corporativo más potentes y lo que es más importante es gratuito. Lo montaremos desde cero en VirtualBox para que puedas proteger tu red o crear tu propio laboratorio. ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Rojas y bienvenidos a mi canal Pedroski26. Si eres un apasionado de la tecnología, redes y ciberseguridad como yo, suscríbete porque te aseguro que se viene contenido bastante bueno y pesado. Por cierto, si quieres llevar esto al siguiente nivel, el tema de la ciberseguridad y el hacking controlado, aprender a montar laboratorios completos, sobre todo con el tema de Kali Linux, monitoreo con Watsu, en el próximo video te voy a estar dejando un enlace con un curso que estoy realizando en Udemy que está bastante completo. Entonces, bueno, si te interesa, eh, activa la campanita y bueno, sígueme, suscríbete, comenzamos. Ok, sin perder más tiempo muchachos, vamos al grano. Necesitamos tres cosas importantes para hacer este laboratorio. Número uno, VirtualBox. Número 2, el ISO del PFSIM. Y número 3, el ISO de algún sistema operativo. Puede ser un Windows, puede ser un Linux, el que más les guste. No nos vamos a complicar la vida instalando el Kali Linux por ahora. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible, ya que el video es instalación desde cero del PFSIM. Entonces, bueno, vamos aquí a nuestro browser, nuestro navegador. Tan sencillo como colocar, descargar PFSIM, darle Enter. Validan este que es el Community Edition. Lo que sí es que se tienen que suscribir. Fíjense, aquí hay, con esta página a veces la gente se confunde. Me han preguntado mucho los alumnos y compañeros que ellos creen que tienen que comprar el PFC. Me dicen, ajá, pero ven acá, tú no me dices que es gratis. Sí es gratis. Sin embargo, cuando ustedes están en la descarga, pareciera que ustedes lo fueran a comprar, a pagar, porque todo te llena tú vas como un carrito, como si estuvieras en Amazon, pero no, no pagas nada. Creas tu email, te suscribes. A veces, dependiendo que, y digo a veces porque no siempre te pide que el correo sea corporativo, no siempre lo hace. Ok, aquí por ejemplo voy a colocar mi correo, le doy suscribir, le doy download y bueno, aquí esta es la parte que les digo que parece como si estuvieran en un market, en un e-commerce, por así decirlo. Entonces le tienen que dar la versión ISO para Virtual Machine. Bueno, ahí le dan a agregar al carrito y si se dan cuenta que dice cero, claramente dice cero. Entonces, bueno, no se preocupen que no tienen que pagar nada, no tienen que colocar tarjetas de crédito ni nada. Fíjense, ellos sí venden, más que todo es una licencia, más que licencia, una membresía, más que todo por el tema de soporte. Pero ustedes pueden utilizar al 100% las bondades del PFSIM sin necesidad de pagar esa licencia. No es lo mismo que un Fortinet o un WatchGuard que tienes que casarte con la licencia de 1, 3 y 5 años. El PFSIM no. Entonces, bueno, ya aquí estaremos descargando el primero, el PFSIM. Vamos ahora con lo segundo que les dije, que es el VirtualBox. Igual, colocan en Google, en su browser, descargar VirtualBox. Colocan esto. Le das download. Importante, si están en países que tienen bloqueado Oracle, como donde vivo yo, tienen que utilizar una VPN. Si no utilizan VPN no les va a cargar. Importante. Si por ejemplo hay algún término que les estoy nombrando y no conocen, por ejemplo VPN, firewall, y quisieran que les creara un video sobre qué es una VPN, qué es un firewall más específico, déjenmelo en la cajita de comentarios y bueno, les puedo crear un video de eso. Ahorita que está comenzando el canal. Bueno, le dan aquí download. Aquí aceptan, por supuesto, la licencia y le dan descargar. Ya automáticamente detecta que es un Windows, si lo están descargando de un Windows, si es un Linux, lo mismo. Y por último, la tercera cosa que necesitamos es un ISO de algún sistema operativo home office que ustedes tengan de home, workstation, puede ser un Windows, que es más fácil para que no se compliquen con el tema de los comandos por ahora, o si les gusta también un Linux, un Fedora, un Ubuntu, un Debian, pueden descargarlo. Necesitamos es una ISO para poder ingresar al firewall que vamos a estar instalando. Entonces, bueno, estas serían los
Sí, los tres requerimientos que necesitaríamos para hacer el laboratorio. Entonces, bueno, vamos a irlo descargando para hacer la configuración en nuestro VirtualBox. Ok, ya aquí tendríamos instalada la herramienta que es el VirtualBox. Bueno, aquí como pueden ver, ya yo tengo otras VMs creadas para otros laboratorios que estoy haciendo. Pero bueno, para este laboratorio, que es el PFC desde cero, vamos a hacerlo nosotros. Ok, ¿qué vamos a hacer primero? Bueno, nada, cuando instalan la herramienta, están aquí. Tienen que ir aquí a la parte donde dice máquinas para crearlas y le van a dar nueva. Vamos a crear primero el armazón. Entonces, vamos a ponerle un nombre. Ponerle PFC 3 porque ya he creado varios. Por ahora no seleccionemos el ISO, eso lo vamos a hacer después. Aquí colocamos BSD y FreeBSD, se coloca automático, ya que el PFC corre esta distro FreeBSD. Ok, aquí le podemos dejar uno de RAM y un CPU. El PFC es un firewall que no pide muchos recursos y bueno, este que va a ser para uno de prueba, necesita menos recursos. Podemos ponerle, vamos a ponerle 30. Más que suficiente. Y le vamos a dar terminar. Ok, ya estando aquí, cuando le den terminar, se les va a crear la VM. Por supuesto, la de ustedes va a estar primera. Le pueden dar clic derecho para darle configuración o la seleccionan y le dan configuración. No le den doble clic porque la van a iniciar y no es lo que queremos. Entonces, bueno, le damos configuración. Vamos a la parte que dice almacenamiento. Eliminamos este que dice vacío. Y le vamos a dar aquí controlador IDE y le vamos a dar agregar el símbolo del CD. Le damos a añadir aquí y bueno, seleccionan el que ustedes descargaron, donde lo descargaron, que sería este ISO. Se llama NetGate. ¿Por qué es NetGate? NetGate compró a APFCen, para los que no sepan. Le damos a seleccionar, y aquí lo tenemos. Y nada, ahora sí le damos a aceptar. Listo, con esto ya tenemos tanto el armazón como el ISO. Importante antes de encenderlo, muy muy importante. En la parte de red, a ustedes les va a aparecer Basic, la red. Colóquenla en experto, se van a red, van a tener el adaptador 1, lo pueden dejar en NAT, no hay problema, pero el adaptador 2 tienen que habilitarlo, colocarlo en red interna y aquí le pueden colocar cualquier nombre. Ya yo tengo uno creado, LAN Lab, pero por defecto les viene esto, INT Net, no hay problema. ¿Por qué hacemos esto? Estamos simulando que nuestro firewall tiene una WAN y una LAN. Como es un firewall normalmente, lo básico de un firewall. Puede tener 2 WAN, 3 WAN, dependiendo de cuántos ISP. El ISP es el proveedor de servicio de internet. Tenga tu empresa o tu casa. Por ahora, uno normal. Una WAN, que sería adaptador 1, y una LAN, que sería adaptador 2. Toda VM que creemos la vamos a crear ya después del PFCen para que pase por la LAN del PFCen. En el adaptador 1 le vamos a dar red interna. De igual forma, ahorita lo vamos a realizar para que no se confundan. Vamos a dejarlo así. Entonces, repito, creamos armazón. Le colocamos el ISO para que arranque y configuramos la red para que la red tenga WAN y LAN. Listo, le damos a aceptar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a iniciar la máquina. Le vamos a dar doble clic y esperamos que inicie. 1, 2, 3 minutos máximo. Que va a llegar una pantalla azul. Ok, ya cuando enciende la VM y hace la preconfiguración del sistema operativo, aparecen aquí, en esta pantalla azul que les comenté. Aquí lo que vamos a hacer es aceptar la licencia, le vamos a dar Enter. Se pueden mover en las flechas. Nosotros vamos a darle Enter. Aquí le vamos a dar Enter, instalar. Ok, aquí nos muestra las interfaces. Esta parte es un poco ambigua, ya que pareciera que tanto la M0 como la M1 están activas. Pero si ustedes le dan continuar aquí, no van a tener las interfaces activas. Entonces, hay que leer el mensaje que dice arriba que te
indica que selecciones la interfaz WAN. Seleccionamos M0, que normalmente es la WAN. Aquí le damos continuar de nuevo, Enter. Ahora te dice, selecciona la LAN. Bajamos, le damos flecha para abajo, seleccionamos M1 para la LAN. Lo dejamos así, no hay problema. Estamos viendo que el DHCP va a comenzar del 1.100. Ok, ahí te dice, ¿estás seguro? Confírmame que la LAN es M01, la WAN es M0, es M0. Listo. Continuar. Ahí está validando el internet, que tenga salida de internet, porque él en un proceso de la instalación descarga repositorios. Ok, aquí le damos sí, siguiente, instalar, le volvemos a dar siguiente. Aquí te está hablando un tema de la redundancia del disco, solo tenemos un disco. Siguiente, validamos que sea por lo menos el tamaño del disco que nosotros le creamos a la VM, que sabemos que, por lo menos en mi caso, fue 30. Y bueno, el nombre le puso ADA 0, pero lo que me interesa es el tema del tamaño, que fue el que yo le coloqué. Ok, te dice, esta es la última oportunidad, voy a destruir todo lo que tiene ese disco. Sí, es un disco que acabo de crear para eso, no hay problema. Ok, aquí te pregunta qué versión quieres. Me parece que la versión estable está bien. Y bueno, nada, aquí comienza con la descarga de los repositorios. Vamos a esperar que se instale, que dura su rato. Ok, muchachos, cuando se termina de descargar los repositorios, si todo salió bien, te dice que ya está lista la instalación, que si quieres reiniciar, o mejor dicho, te indica que reinicies. Cuando le das reiniciar, si se dan cuenta, él vuelve a comenzar el proceso de instalación normalmente. ¿Por qué? Porque tienes la ISO todavía conectada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darle aquí a la X, apagar la máquina, no hay problema, ya se instaló. Le das configuración, le das almacenamiento. Aquí les va a aparecer un CD. ¿Recuerdan lo que hicimos al comienzo? A ese CD, al CD, no al punto BDI, al que tiene forma de CD. Le vas a dar clic derecho y le vas a dar remover attachment. Les tiene que quedar así como yo lo tengo, con el BDI. El BDI es el disco duro virtual, por así decirlo. Ya después de eso, le dan a aceptar e inician la VM, que es lo que estoy haciendo yo en este momento. Ok, cuando inicia su PFC, si todo salió bien, como debe haber salido, van a ingresar, por así decirlo, les va a mostrar este from. Fíjense, ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, nos dice la WAN, que tiene que ser algo muy parecido a esta, 10.02.15, muy parecida. Y la LAN, 192.168.1.1, recuerden que el DHCP va a ser desde el 1.100. Fíjense algo, desde aquí, nosotros, en teoría, no podemos manipular el firewall. Sí podríamos. Les miento, si yo me voy a Shell, yo podría desde la Shell manipularlo. Pero la mayoría de los firewalls se manipulan desde una GUI, una interfaz. Entonces, la pantalla del PFC, del servidor del PFC, va a quedar así. No nos muestra y no nos permite hacer más allá de validar que esté arriba. ¿Qué necesitamos para poder ingresar? Y por eso les decía el tema de que necesitaba que instalaran una ISO del sistema operativo que ustedes quisieran que estuviera en la misma LAN. ¿Cómo hacemos para que esté en la misma LAN? Bueno, sencillo. Se va a crear de la misma forma. Ya lo hicimos al principio, no lo voy a repetir. Cualquier cosa devuelvan el video, pero lo que sí es importante, que sí voy a repetir, es la parte de la red. Recuerden, le damos nueva, le damos el nombre, sistema operativo, no le ponemos la ISO, le ponemos en la parte del sistema. Bueno, este porque es un Kali que me pesa mucho, dependiendo de la capacidad de su máquina, pero normalmente con 4 GB es suficiente. Almacenamiento 40-50, no es muy complicado. Le dan a aceptar y después montan la ISO. Que sí es importante, el tema de la red, que era lo que les explicaba. Si recuerdan, el PFC le pusimos dos interfaces. Una era la WAN y otra era la LAN. A las VM con un sistema operativo de casa, home, no le vamos a poner dos interfaces porque normalmente solo tiene la LAN. Pero lo que sí es importante es que estas VMs se conecten por red interna y por la misma que se le creó al PFC. ¿Vale? Esto es súper importante. Le dan a aceptar
y bueno, le dan encender. Si tuvieran algún problema para crear, configurar, instalar la VM con algún sistema operativo, déjenmelo en los comentarios y les hago un video de cómo montar un sistema operativo en el VirtualBox, en una VM. Entonces, bueno, vamos a iniciar la VM que, con el sistema operativo que eligió cada uno. Ok, ya aquí tengo mi Kali. Voy a hacer la prueba con Kali. Kali es una distro hecha para hacer ataques controlados, pentesting, red team. Ok, vamos a abrir aquí un navegador y antes del navegador vamos a una CMD, tanto en Windows como en Linux. Abrimos una CMD, muchachos. Para Windows es ipconfig, para ver la IP. Linux IPA. Ok, ¿qué deberían estar viendo para saber si está correcto? Una IP parecida a esto. 192.168.1 y después de la 100. Recuerden que el DHCP dijimos que era del 1.100. Entonces, ¿qué podemos hacer para la otra prueba? Hacerle ping al PFC. Ok. Hasta ahora le estamos llegando. Deberíamos poder ingresar desde nuestro browser. Ok, aquí teniendo nuestro browser, vamos a ingresar. Que por esto es que tenemos que estar en la misma LAN donde está el PFC para poderle llegar. Es como cuando ustedes intentan conectar al router de su casa, su router, sí, de casa. Tiene que estar dentro del router o del Wi-Fi para poder ingresar a la configuración. Entonces, bueno, la primera vez que ustedes ingresan al PFC, el usuario es admin y la contraseña es PFC. Repito, la primera vez que ustedes ingresan es admin PFC. Yo, como ya este es mi PFC eh, de pruebas, yo le cambié como buena práctica, le deshabilité admin y le creé un usuario personal, que esa es una buena práctica. Y bueno, ingresamos. Cuando ustedes ingresen, les va a dar un mini tour que simplemente le van a dar siguiente, 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 siguiente. Y lo que sí les va a pedir es que cambien la clave del administrador, del admin, porque es muy sencilla y todo el mundo se la sabe. Entonces, nada, ya con esto tenemos instalado nuestro PFCen. Los felicito, muchachos. El PFCen es un firewall bastante potente. Bueno, en Venezuela, que es el país donde estoy, es muy utilizado, pero no solo aquí, también he trabajado con clientes en Europa y ha tomado mucho auge este firewall. Ok, por encimita, para darles una muestra. Aquí tenemos el dashboard. Este es un widget que yo le coloqué para el tema del tráfico en las interfaces, bastante bueno. Este sí lo trae por defecto, la información del sistema. Te trae la versión que tú tienes, el CPU que tiene el server o el host donde lo tienes instalado, desde cuando está encendido, esto es importante. Por supuesto, este equipo no debería apagarse nunca. Los DNS es importante, el tema del CPU aquí te lo muestra gráfico, igual la memoria RAM y la swap. Esto también es bastante interesante, el tema de los servicios. Este fue un widget que yo le agregué. Tenemos aquí los servicios. Tenemos el Suricata, que es un IDS IPS. Ok, ¿qué vemos aquí en System? Vemos configuraciones avanzadas. El tema del Package Manager, que es para tú instalarle paquetes. Por ejemplo, el del Suricata, tienes que instalárselo aparte. Tenemos el tema de para crear usuarios. Ojo, abre boca por encima. Tema de las interfaces que tienes creadas, la WAN y la LAN. El tema del firewall, una de las partes más importantes que son las rules en cualquier firewall. La WAN bloquea todo por defecto, la LAN permite todo por defecto. Aquí tenemos varias reglas ya creadas. El tema de los servicios, los que trae por defecto, el DHCP, el DNS. De hecho, aquí podemos ver el DHCP server, que debería estar en enable y debería estar desde el 1.100 efectivamente. Aquí te lo dice. VPN, si quieres configurar VPNs IPsec con clientes, OpenVPN, el tema de los status. Aquí puedes ver los logs, bastante importante el tema de los logs, muchachos, muy importante. Y bueno, en Diagnostic, una de las partes importantes, bueno, tienes el Packet Capture, lo utilizo mucho, el tema del ping, también para hacerle un reboot de forma amigable. Y el tema aquí del Backup and Restore, de hecho voy a aprovechar y voy a hacer un backup aquí en vivo.
Ok, listo. Tan sencillo como aquí, darle que sea un backup al y ya te lo guarde en un XML. Yo podría montar, si este PFC se corrompiera o le pasara algo, yo con este backup, yo puedo montar un PFC desde cero como lo están montando ustedes. Y aquí yo montaría la configuración que acabo de hacerle un backup, de respaldar, la montaría aquí y me traería toda esta configuración que yo ya tengo. Entonces, bueno, señores, un poquito más de 20 minutos. Ya saben cómo instalar el PFC. En un Prosmos es muy parecido. En cualquier otro virtualizador es muy parecido. Entonces, bueno, espero que este video les haya servido, les sirva para cuando estén buscando cómo instalar un PFC desde cero. Cualquier otro video que quieran que les haga, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y bueno, bienvenidos al canal. Que estén bien todos.